gusto estar con ustedes en la televisora regional de Portuguesa, como todos los domingos 11 de la mañana, en las emisiones de Perfil, con invitados que nos ayudan a comprender el escenario en el que se desenvuelve la economía, la política, la cultura, en el que se hace sociedad. Y hoy estaremos conversando con Iris Pérez Delfín. Es licenciada en Educación, graduada en la Universidad Nacional de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora Ureyes, con posgrados en las especialidades de Biología y Educación Ambiental. Tiene algún tiempo dedicada a la formación de oradores. Ella representa la Escuela Nacional de Oratorias en su capítulo portuguesa y ha estado difundiendo mucho sobre la materia. Está incursionando también en el tema de la neurociencia. Por cierto que este es un tema que está muy vinculado al tema de la palabra, porque muchas veces nos preocupamos y decimos, bueno, yo quiero ser un buen orador, pero ¿qué tienes adentro para que difundas? O sea, puedes tener todas las técnicas, puedes tener todas las habilidades, puedes tener todas las condiciones, pero si eso no está acompañado de un banco de conocimiento y extraer de allí lo que realmente sea necesario, lo que realmente sea utilitario y lo que realmente redunde en beneficio del colectivo, porque no precisamente tener las habilidades y tener el conocimiento indica que has escogido lo mejor. Uno muchas veces dice, bueno, lo que yo sé es lo mejor, o sea, nadie sabe más que yo, pero siempre hay alguien que puede saber tanto como tú o más que tú en alguna materia, o más que nosotros en alguna materia. Y para eso tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que conocer el entorno en el que nos desenvolvemos y creemos que le podemos sacar mucho provecho a este encuentro debido pues a la experiencia que hemos tenido de conversar con la licenciada Iris Pérez en otras oportunidades y con ese conocimiento permanente que me tiene. Joven, con su familia, su esposo, su hija, y hoy en día está comprendiendo con nosotros y compartiendo conocimiento. ¿Por qué es importante que una persona conozca oratoria? Iris Pérez Delfín. Buenos días, complacido que nos acompañe. Buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Y qué oportuno en este tiempo en el que la era de la comunicación está cada día tomando más auge, conocer por qué aprender oratoria. Y efectivamente soy representante acá del método Yael Jiménez, que es el fundador de la Escuela Venezolana de Oratoria, el cual me ha desafiado a seguir creciendo, a seguir aprendiendo desde que entré a este arte. ¿Por qué aprender oratoria? Mira, la oratoria, no importa la edad que tengamos, siempre nos va a abrir puertas. Y la oratoria a nivel de cerebro también tiene impacto. La oratoria te va a ayudar a comunicar mejor tus ideas. Hay personas que, siempre lo digo en mis participaciones, en mis intervenciones, hay personas que tienen un montón de cosas buenas para dar y para decir, pero de pronto no saben cómo hacerlo, no saben cómo organizar las ideas. Y otra cosa, que tienen miedo escénico, que es un problema que es el miedo número uno a nivel mundial. O sea, que la mayoría de la población en el mundo sufre de este miedo. Y como no han conocido la manera de canalizarlo, pues paralizan todas esas ideas. Y hay cerebros llenos de grandes proyectos, pero no los pueden desarrollar. ¿Por qué no? Pues sencillamente les cuesta saber cómo hacerlo. Y ahí entra la oratoria como un arte. ¿Okay? Al mismo nivel de la música, al mismo nivel de cualquier arte que me quieras mencionar, allí está el nivel de la oratoria. Ella es un arte, la oratoria es un arte que es hablar con elocuencia, pero por ser un arte requiere, siempre lo digo también, disciplina, práctica, no es nada más un curso, es ser muy disciplinado, como si estuvieras aprendiendo piano o violín o a cantar o artes escénicas. Así mismo funciona este arte llamado oratoria. Cada quien tiene sus técnicas, desde los famosos filósofos griegos, los romanos lo mejoraron, incluso en la historia del derecho, por ejemplo, no todo el que conocía el derecho era buen orador, y los verdaderos abogados eran los que estaban en las puertas del tribunal para acompañar a la persona y defenderlo en tribunal, porque no todo el que tenía conocimiento aplicado, que eran o los tribunos, que eran los similares a senadores en el Parlamento,
Cicerón, por ejemplo, Ujú. que no era ciudadano romano y era tribuno en este caso. Un tema, por lo demás, un tanto complejo. Pero el abogado como tal, o el avocat, era Ajá. aquel que iba al tribunal y podía hablar y defender a la persona. Es más, estaban afuera peleándose los clientes, quién era el que iba. Pero el conocimiento lo adquiría de otro. Hacemos este contexto porque hay muchas personas que tienen facilidad para la palabra, pero cuando se trata de tratar temas aplicados, Señor. ahí viene el problema. Ujú. Entonces dicen, no, a mí me ponen un micrófono y ahí me alquilan. O sea, hasta ahí llego. Sí. O sea, ¿cómo superar eso? O sea, ¿cuáles son las técnicas que hoy en día aplican para superar esa parte, esa fase? Muy buenos echando cuentos, muy buenos en una reunión, hasta echando Sí. chistes, pero póngalo con un micrófono y se derrumba. Sí, eso tiene que ver con el miedo escénico. De hecho, sí tengo estudiantes así, me dicen, profe, yo hablo mucho y converso en cualquier entorno, no tengo problemas, pero si me dice, pasa a hablar, di esto, toma el micrófono, hasta ahí llego. ¿Por qué? Ocurre que nuestro cerebro lo percibe como el micrófono o el público como una amenaza y está en modo alerta. Y como está en modo alerta, las emociones pues, se disparan gracias a la hipófisis, todo eso va a las glándulas, porque el sistema límbico está relacionado con nuestro sistema endocrino. Entonces, si hay una alteración en el sistema límbico, es decir, donde está el asiento de todas nuestras emociones, va directamente a todo tu sistema endocrino, que son tus glándulas, te inestabiliza, puede generar aceleración del ritmo cardíaco, puede generar dolor de estómago, puede generar temblores, sudoración en las manos. Es más, hay personas muy preparadas en un área y quedan en blanco cuando están frente a un público. Ahora, ¿qué técnicas aplican? Porque en una ocasión de algunas experiencias que hemos tenido en la materia, no tanto como usted, nos decían, mire por encima de la gente. Ah, error. O sea, no Sí, le marque la mirada a alguien en ok. particular, porque entonces a lo mejor ve a su esposa, ve a un hijo, ve a un amigo y se derrumba. Ok, Entonces, mire por encima de las personas, pero mantenga la mirada siempre sobre el escenario. ok, ese es un error Ok, fatal. De hecho, ahora se aconseja, se sugiere que una de las técnicas es hacer contacto visual. ok. O sea, una de las técnicas es desplazarte. Si hay oportunidad de desplazarte, porque si estás en un podio no vas a poder hacerlo. Ahí tienes que usar tus manos y la expresión. Allanarse, Sí, ubicarse en el mismo plano de sí. las personas. Ahí lo que tienes es que usar tu expresión facial, tu kinesia y la entonación. La voz es fundamental. Pero ¿cómo controlarlo? Eso, controlar el miedo, controlar eso. Debes trabajarlo desde tu cerebro y debes trabajarlo con contacto visual. Es más, se encuentran mejores resultados independientemente del escenario que aquel orador en un podio, en una tribuna, da mejor resultado si baja al escenario, camina alrededor de las personas y establece ese contacto visual, ese contacto Ok, directo con la persona. otro error, ¿Así? sí. Hay oradores que se desplazan entre la gente para sentirse más cerca de las personas. No es necesario. Usted puede estar a gran distancia de la persona y conectar directamente Pero con no sus es, emociones. pero no es, pero está, es indebido ese modo de hacerlo. Sí, a menos que hay tres razones por las cuales uno puede invadir el territorio del público. Eso se llama invasión del territorio. Somos seres territoriales. Si yo bajo al escenario sin ningún motivo o razón y me introduzco entre las filas a conversar por allí, a pasarle muy cerca a las Pero la personas, persona no lo puede ver como más amigable esa técnica se que cree utiliza eso, la pero no. persona. ¿Ok? Eso se cree, pero no es así. Hay tres razones por las cuales un orador puede invadir el territorio del público y es para realizar una dinámica, para mostrar algo hacia el escenario, baja y muestra algo, o para sencillamente observar si están haciendo alguna actividad y acercarse. De resto, lo ideal es que puedas desplazarte en tu zona, en tu área que es el escenario. ¿Por qué conectamos o no conectamos? Ahí es donde entra el rol del orador. Porque si eres un orador, o sea, no es hablar solamente, es un orador de corazón, con el énfasis real de un orador, vas a conectar con el público estés donde estés. No necesitas ni bajar ni necesitas tocarlo. Sí necesitamos contacto visual. Conversamos con Iris Pérez Delfín, es especialista, profesor en oratoria. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad, ya regresamos.